Nosotros somos Four Monkeys in One Mic y nuestro podcast es... Sobre la repartición de riquezas en el socialismo. Y esto vamos a hablar sobre estos 10 minutos que vamos a hacer de fucking podcast. Bueno, yo soy Fernando Bando Mesa. Yo, José Fabricio Rincón Pérez. Yo soy la Incrojo Olivera. Kevin Yael Morales. Del sexto semestre Grupo C. Y vamos a hacer esto sobre la materia de Historia Universal. Vamos a empezar con mi compañero Fabricio en nuestro tema que es la repartición de riquezas en el socialismo. Bueno, para mí la repartición de riquezas fue algo medianamente bueno, ya que no había según clases sociales, lo cual era una mentira, porque sí lo había, pero esa era la clase política, porque la clase política fuera lo que crea las normas, todo lo demás, y la riqueza se presentaba no en todas partes en la clase política, sino que yo diría más que nada el poder de todos se concentraba en ellos, no tanto el poder monetario ni nada más. Y la riqueza se repartía sobre todos los ciudadanos de la Unión Soviética o URSS, del socialismo, dependiendo de en qué área te estés especificando. Por ejemplo, si es la URSS, puede ser China, que son diferentes tipos de socialismo, pero al final de cuentas es lo mismo. Esto depende de cada quien. La repartición de riquezas, según que debe ser equitativa para todos, y al mismo tiempo eso que genera que no haya nada de incentivo para trabajar y estudiar, porque al final te pueden pagar lo mismo a un ingeniero, un médico y todo lo demás a un conductor, por ejemplo. Eso puede ser ejemplo en las antibaúrs. Y eso creaba mucha indignación, pero al mismo tiempo había también mucho patriotismo. Alrededor de las naciones creadas, por ejemplo, por Stalin y la URSS, había mucho patriotismo. Al mismo tiempo hacía que eso lo aguantaran. Y también creaba hambruna por causa de la repartición equitativa, sin importar que haya estudiado o trabajado. Exactamente. Mi compañero Kevin nos dirá otro más de qué será. Bueno, pues retomando lo que dijo mi compañero Fabricio, pues prácticamente el sistema se basaba en teoría en repartir las riquezas equitativamente para que no haya descontento y se diera lo de que son las clases sociales. Pero en su intento de llevar esto a cabo trajeron más problemas que beneficios, si se puede decir así, porque prácticamente se podría decir que retrasaba la economía en sí, ya que ¿cómo lo podría decir? Casi no había diferencia de sueldo, porque una persona con estudio podía ganar lo mismo que un panadero, cosa que, aunque en teoría podría sonar bien para que no haya diferencias sociales, al fin y al cabo creó un descontento por parte de la gente, porque prácticamente si alguien sufría, ¿de qué servía esforzarse si al fin y al cabo alguien sin estudio podía igualar lo que uno con ello podría llegar? Por los impuestos, ¿no? Por los impuestos, meramente. Claramente, sí, por los impuestos en ese tiempo, o sea, era muy progresivo. Eso, muy progresivo en ese tiempo, ya que habían personas con más altos que le pagaban proporcionalmente mucho más que los que no tenían algo en sí en específico, un trabajo en sí, sino que los ingresos más bajos eran los que no tenían que no le permitían financiar con los programas sociales y servicios públicos. Esto les beneficiaba más a la sociedad, pero los que tenían más ingresos, así como también los que en el bajo socialismo los recursos y los medios de producción como fábricas y tierras y empresas eran propiedad de colectivo estatal en lugar de ser propiedad privada, ya que no había muchas personas que tenían un gran ingreso para poder tener algo específico o privada como les comentaba. Así también les permitió una distribución más equitativa de los beneficios económicos a todos los que pues tenían esa riqueza o ese beneficio que les trajo en sí a esas personas en ese tiempo. Así también son pocos los que tuvieron el beneficio de ser tan beneficiados hacia tener riquezas. Y pues es muy interesante, ya que en ese tiempo había mucha desigualdad de oportunidades para que no todos tuvieran el mismo nivel, que se podría decir, entre ellos, ya que muchos eran más poderosos que otros y otros eran más bajos, ya que no
no todos eran tan grandes y pues es lo que les beneficiaba a los que eran más riquillos, se podría decir, en ese tiempo. Bueno, aunque si te das cuenta, antes los servicios sociales universales pues no eran no se clasificaban por qué estatus tuvieras, ya que si te das cuenta se garantizaba el acceso universal a servicios básicos como la educación, salud, vivienda y transporte. Bueno, esto ayudaba a reducir las desigualdades y proporcionaba a todos los ciudadanos a oportunidades equitativas. Claro que no era lo mismo con los riquillos, ya que los ricos pues tenían más acciones con empresas, Exactamente. así que también no era siempre igualdad y equidad, porque siempre un riquillo iba a obtener más beneficios que otros. Claro, exactamente. No, pues. es que en esa época tampoco no había ricos, sino que era la clase política. Era la clase política porque ellos hacían las normas, ellos dirigían al país hacia lo que ellos querían. No era que alguien más rico puede tener más dinero, no, era el país hacia dónde quiere ir porque estaban en un régimen totalitario, porque los ricos no podían decidir nada, porque todo su dinero se iba en impuestos, todo se tenía que ir directamente al gobierno y al mismo tiempo se quedaban con el mismo dinero que los demás. Así que técnicamente no había ricos, eran solo clase política la cual sí se quedaban con el dinero, pero todo lo del país se iba a lo que ellos querían hacer. Por ejemplo, Stanley, que hizo Stalingrado acá, le puso su nombre a un lugar solo porque él quería, y la mayoría de personas que solo estaban trabajando en diferentes lugares. O también en el tema de educación, el gobierno te daba tu educación gratis, eso es cierto, pero al mismo tiempo te generaba una deuda con el gobierno y tú tenías que trabajar a todos los días con cierto dinero. Por eso la mayoría ganaba lo mismo, porque era lo que le quedaba después de pagar esa deuda hasta cierto punto con el gobierno. Porque ellos trabajaban con ese salario y lo poco que ganaban por la deuda que tenían con el gobierno, por así decirlo, por haberles dado su estudio, por ejemplo, médicos, científicos y diferentes cosas. Sí, pues, o sea, los mataban en ese tiempo, se podría decir. ¿Y qué cambio hay en la actualidad, 2024, desde ese tiempo? Ninguno. O sea, es más o menos como fue en la conquista de México, se podría decir más o menos con los españoles, ¿no? Que hacían eso mismo, porque Sí, por las todo. deudas que hacían, que si, o sea, si tu papá debía, se iba a tu hijo, no sé si en ese tiempo también era así, de que... No, o sea, es que ellos te daban ¿cómo decirlo? Te daban los estudios, pero tenías que trabajar para ellos directamente, no podías trabajar con nadie más. Ya solo tu trabajo era para gobierno y de gobierno. Digamos que Te dirigían exactamente lo que querías hacer y no te puedes decir que no. Oh, ya. Digamos que ellos ¿cómo se dice? Ellos Te privaban. no te privaban, sino más bien te decían, yo te ayudo con el estudio, pero tú págame trabajando. Sí, Exactamente. exactamente. Oh, ya. Sí. Pues prácticamente mucha gente caía en eso porque decían, wow, una oportunidad, estudio y a su vez ya puedo salir adelante. Pero era como una estafa piramidal en el cual ellos, que supuestamente como buena gente te ofrecían el apoyo, pero en realidad te estaban manipulando inconscientemente para que a su vez trabajaras con ellos. Puesto que, como ya habíamos mencionado, en teoría se repartió la riqueza entre todos para que hubiera un equilibrio, pero al fin y al cabo solo beneficiaba a los que ya tenían algo asegurado, pues, como la clase alta, que prácticamente al tener contactos, riquezas y aparte, podían generar más y mantenerse, mientras que los de clase baja, que en teoría iban a ganar lo mismo que personas con estudio, no iban a salir de ahí, se iban a estancar, prácticamente beneficiando a solo los que estuvieran hasta arriba. Sí. Así como dice mi compañero Fabri, que todo era equitativo, todo era totalitario, pues sí estábamos mal en que todo no era la riqueza, sino que el gobierno te mantenía exactamente porque te daba una educación pues a cualquier miembro de la sociedad, pero tenían que vivir una vida digna hacia ellos, ya que vivían de los impuestos progresivos que tenían entre ellos, y también como les garantizaba a todo miembro que tuvieran un recurso y oportunidades básicas como cualquier otro, pero tenías que estar viviendo bajo el control del gobierno porque él te pagaba, pues
te pagaba en forma de que él te daba trabajo hacia los demás y pues con eso le pagabas al gobierno y pues es como si tuvieras en la militar, pues no te pagan la milicia, pero trabajas para el gobierno más o menos, pero no es tanto así como en esos tiempos que no te pagaban en sí, sino que tú le trabajabas al gobierno sin un sueldo y solo te daban lo que es básico para la vida cotidiana y pues en ese tiempo, ¿qué tan fuerte era el socialismo en ese tiempo? Prácticamente no era una vida plena, pues, porque prácticamente se podría decir que vivías en las justas, pues, no podías vivir a gusto, que te pudieras tus lujitos de, por ejemplo, hoy en día de salir en la noche a comprar, por ejemplo, una orden de quesadillas y demás cosas, sino que ahí te tenías que vivir con las justas. Por ejemplo, si eras una familia, por ejemplo, hoy en día, en teoría, lo que debería hacerse son 3 comidas, pero tal vez en esos tiempos te podías que con suerte hacer esas 3 si es que tenías, si racionabas bien, prácticamente comiendo lo necesario, pero no gozando de llenarse. Prácticamente no era una vida muy bonita que digamos. Sí, eso era cierto porque, por ejemplo, repartían hasta cierto punto cada cantidad de alimentos, tenían hasta cierto punto, te dan dinero, sí, pero era un dinero justo que se repartía entre todos, a todos los ciudadanos en sí, se lo daban y de ese pequeño dinero tenía que sobrevivir ese día, esa semana, ese mes, tenía que sobrevivir y ir racionando muy bien ese dinero. Sí, así como dice que era también por la educación y la capacitación gratuita, que eso ofrecían pues para dar oportunidades de educación, capacitación, la educación preescolar hasta la educación superior, así como decía mi compañero Pablo. Así también como ahora que los gobernantes quieren proporcionar, digamos, los gobernantes dicen unas cosas, como estamos ahorita, 2024, dicen que nos van a dar becas, que nos van a dar apoyos, pero al final, si te das cuenta, esos apoyos, bueno, esos apoyos yo los veo así como que son parte de nuestros adeudos, de los impuestos que otros pagan también. Y si te das cuenta, no a todos se los dan. Son muy contados los apoyos que el gobierno da. Y si te das cuenta también, algunas veces, por ejemplo, el INSS, donde nosotros estamos ahorita beneficiados, aunque tú no vayas ni un solo día, los impuestos que uno paga directamente pasan para allá. Sí, pues, pero en sí, hablando pues ya en conclusión sobre todo esto del socialismo y la distribución de las riquezas, se logra a través de las políticas fiscales progresivas, ya que la propiedad colectiva de los medios de producción y servicios sociales universales, programadas de bienestar social, educación gratuita y capacitación sobre todo lo que hemos hablado, es el objetivo final de crear una sociedad más igualitaria donde todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a recursos y oportunidades para vivir una vida digna, así como tenemos ahora en esta actualidad, que todos tenemos algo igual, pero casi la minoría son pocas las personas que no tienen algo en sí de tener bienestar para la vida digna. Así que esto ha sido todo, esto es nuestro podcast 4 Monkeys, 1 Mic.